Dios les bendiga muchísimo a todos. Me da mucho gusto saludarlos y continuar estudiando juntos las cartas apostólicas que hemos estado revisando, en especial las últimas semanas, la carta de Corinto, principalmente Primera de Corintios, pero también algunos textos de la segunda carta de Corinto. Y vamos a hablar el día de hoy sobre la compasión cristiana. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender este mensaje. Padre bueno, ayúdanos, Señor. Envía tu Espíritu, Señor, te necesitamos, queremos que tú seas el que nos instruya, el que estés con nosotros, el que nos hable, Señor, que nos enseñes de tu sabiduría. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Jesucristo habló mucho sobre la bendición de ayudar al prójimo. En Mateo 5, 7 dice la Biblia, Jesús hablando, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y cuando está aquí diciendo bienaventurados, quiere decir bendecidísimos. Es decir, van a tener mucha bendición de parte mía, de parte de Dios, aquellos que son misericordiosos. ¿Y qué quiere decir misericordia? Bueno, misericordia es una palabra que tiene su origen en una raíz latina, que viene de miseri, que se refiere a miserable o afligido, y cor o cordis, que se refiere a corazón, y literalmente significa tener un corazón con aquel que está afligido, o tener un corazón con aquel que está en una situación miserable, que se siente mal. Y nos está enseñando la misma palabra a tener compasión por el sufrimiento ajeno y actuar para aliviar ese sufrimiento ajeno. Y quien hace eso, quien tiene compasión por el sufrimiento de otros, dice la Biblia, van a ser ayudados por Dios, alcanzan también compasión. Aquel que ejerce compasión con los demás, alcanza compasión de parte de Dios. El entender a las personas necesitadas es algo que no es sencillo. Pero uno de los hombres que ayudó más a entender a veces a los que menos entendemos fue Lee Stringer. Él fue un escritor que estaba trabajando, que se formó, nació en el Bronx, en Nueva York, en 1948, y trabajó muchos años como redactor publicitario. Pero empezó a meterse en drogas y se hizo adicto al crack y tuvo una serie de problemas personales que lo llevaron a perder su hogar. Y finalmente terminó en las calles. Aproximadamente 12 años vivió como una persona sin hogar, en medio de grandes necesidades. Y se puso a vivir en los túneles, en las alcantarillas del metro de Nueva York durante los años 80 y 90. Y en eso estaba él cuando finalmente logró salir de esa marginalidad y regresar a la normalidad. Y él describió, a diferencia de otros reporteros, cómo era el mundo de una persona adicta que estaba viviendo en la calle, que estaba en medio de grandes esclavitudes y necesidades. Porque también hubo reporteros que se disfrazaron de mendigos o de adictos y se fueron a vivir un día, 2 días, 3 días en las alcantarillas, a platicar con ellos, a ver cómo era. Y son interesantes sus reportajes, pero la diferencia con este hombre es que él literalmente lo vivió más de una década ahí. Y él describió las luchas entre los indigentes por la comida, por la ropa, por las drogas, por el rechazo. Habló de las causas y describió la marginalidad, la desigualdad, la pérdida de los valores humanos, el daño emocional y espiritual. Y da consejos en sus escritos. Te decía, no es que solamente pierdas tu casa y te vas a la calle, sino que pierdes la sensación de pertenecer. Y cuando tú estás en una familia, en una casa, tienes un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a esta familia, está mi madre, está mi padre, están mis hermanos. Yo pertenezco a un grupo. Y cuando te vas a la calle, él explicaba, empiezas a desaparecer tú mismo. Las drogas te consumen por el dolor, por la despersonalización. Y aún en medio de estos lugares, describe cosas interesantes como que llegan a generarse lealtades. Y él decía que llegó a conocer personas con las que tuvo
más lealtad o encontró más lealtad en los túneles de Nueva York, del metro y demás, que en las oficinas donde trabajó como redactor. Y él, entendiendo bien las dos partes, ¿no? El estar en la parte positiva, trabajando en la sociedad, o estar allá en una situación de mucha necesidad, él decía, la sociedad no atiende el problema. Ellos querían que desapareciéramos, no que sanáramos. Finalmente, tras su restauración, él dio conferencias sobre la dignidad humana, sobre cómo ser una persona que te logres recuperar de las adicciones y el poder transformador de la palabra. Y sobre esta necesidad de entender a otro que está en una situación de crisis económica o de crisis por una situación de drogadicción o de necesidad en alguna área en su vida, Pablo mostró a la iglesia de Corinto que debían de ser compasivos. Y es importante este mensaje porque la semana pasada hablamos del camino del amor, de cómo la Biblia nos enseña a tener ese amor compasivo, ese amor que a veces es sufrido, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo cree, que busca hacer el bien al prójimo. Pero también no solamente es ese amor, sino aún llevar el amor a un aspecto práctico de ser con una compasión real hacia el necesitado. Y él también habló de esa misericordia que Jesucristo enseñó en el libro de Mateo y que ya lo leímos, y motivaba a la iglesia de Corinto a ser compartidos. Y vamos a ver las enseñanzas de Pablo a Corinto sobre la misericordia. Dice 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y el buscar nuestro propio bien es algo natural. Como dice un dicho, no hay loco que coma fuego, ¿no? Todo mundo busca su propio bien. Y aunque una persona diga que está loca, no va a comer fuego, porque de manera natural buscamos nuestro propio bien. Hay una anécdota interesante que se transmitió de manera oral y decían que un soldado mató a su superior borracho en un ejército de Napoleón. Y entonces no sabían qué hacer, porque él tendía a llevar una disciplina rígida en sus mandos militares. Y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Estaba borracho, mató a su superior y le llevaron el caso a Napoleón. Está borracho, ¿qué hacemos? ¿Lo ejecutamos, le aplicamos disciplina o qué fue? Y entonces lo tomó, lo llevó a un acantilado con él y le dijo, a ver, arrójate. Y pues él, a pesar de que estaba borracho, no se arrojó. Entonces lo condenó, le dijo, bueno, si podías guardar tu vida o puedes guardar tu vida estando borracho, también pudiste haber guardado la vida de tu superior. Y esto hacemos los seres humanos, guardamos nuestra vida de manera natural. Por eso Pablo dice, ninguno busque su propio bien, lo cual es natural, lo cual siempre hacemos, por eso comemos, por eso dormimos, por eso vestimos, porque de manera natural guardamos nuestra vida. Pero quiere Dios dar el siguiente paso, no solamente tu vida, el bien del otro. Porque buscar tu bien es algo que es de primaria, ya lo sabemos desde pequeños. Pero busca el bien del otro. Y eso es la compasión, buscar vivir no en base a un egoísmo, donde solamente estamos tratando para nosotros mismos tener y tener y tener, sino también compartir, y compartir con otras personas aquellas bendiciones que Dios nos está dando. Entonces, él enseña a la iglesia que el amor y el servicio eran dignos de un buen ejemplo en la iglesia. Y ponía como referencia a personas que practicaban ese amor y ese servicio. 1 Corintios 16, versos 13 al 16, dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Y aquí vemos cómo nos enseña la Biblia, Pablo hablando de la iglesia, pero también aplica para nosotros, que debemos de ser firmes, varoniles, fuertes, que estemos esforzándonos, que tengamos valentía, que tengamos firmeza, y que un ejemplo de esa firmeza es hacer todas las cosas con amor. Y cuando decía hagan todas las cosas con amor, presenta a una familia, la de Estéfanas, que era
de las primeras que se salvaron en Acaya, y que ellos se dedicaron a servir a los santos. Entonces ese hombre Estéfanas se convirtió a Dios. Y se convirtió y empezó a servir a su familia y enseñó a su familia a servir y se pusieron a servir todos a la iglesia. Y entonces Pablo decía, no es difícil, sigan el ejemplo de Estéfanas. Y hoy podemos voltear a esa familia antigua y decir, vamos a seguir nosotros también su ejemplo, como Pablo lo motivó a la iglesia de Corinto, y vamos a servirnos unos a otros, vamos a caminar en humildad y vamos a buscar el bien de todos en la iglesia y en el mundo que está tan necesitado en equipo y practicando el amor en firmeza, en valor, en fe. Y este amor era resultado del consuelo de Dios para sus vidas. 2 Corintios 1, versos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros fuimos consolados por Dios. Aquí dice la Biblia que nosotros consolemos a los demás, que la razón por la que Dios nos consoló es para que nosotros podamos consolar. Y esto hace Dios. Dios nos bendice, nos ayuda, nos visita, nos consuela, nos conmueve el corazón. Y es muy hermoso disfrutar su presencia, disfrutar su bendición, disfrutar su gracia. Y dice, todo esto que yo te he dado es para que tú hagas lo mismo con otros, para que tú seas compartido con otros, para que ese amor que yo te doy, para que esa gracia que yo te doy, tú, como fuiste consolado por mí, tú ahora ve y consuela a los demás. Entonces, es como una cadena de amor. Dios viene, sana el corazón dolido, lo repara, lo ayuda, lo bendice, lo cambia y te dice, ahora tú ve y sana a otro corazón. Y eso es lo que pasaba en la iglesia y lo que Dios nos llama a nosotros también a hacer para con otros. Además de esto, Él fomentaba en todo tiempo que se ayudaran mutuamente. 1 Corintios 12, versos 25 al 27 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Desaveniencia quiere decir contrariedad, discordia, oposición, sino que los miembros de todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen por él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces está enseñando la Biblia que no exista contrariedad, desaveniencia, discordia, oposición, sino que exista algo muy diferente que es empatía. Empatía es que tú te puedas poner en los zapatos del otro. Que si uno padezca, todos se duelan. Que si uno se alegra, todos se alegran. Que exista una razón, y la razón es que somos parte de lo mismo. Y estamos tan integrados en la iglesia que dice son el cuerpo de Cristo. Y así como un cuerpo, si te duele una mano, la otra mano trabaja más. O si te duele un pie, te apoyas más en el otro pie. O a lo mejor empiezas a trabajar también con los brazos, apoyándote con una muleta o un bastón. O si te duele una muela, masticas del otro lado. Y de tal manera que unas partes del cuerpo hacen que esa otra que está débil pueda ser fortalecida o no utilizada en lo que se restablece. Entonces, de esa manera, como en un cuerpo lo hacemos, en la iglesia se debe de hacer. ¿Cómo se debe de hacer? Si uno padece, todos se duelen con él. Si uno se goza, todos se gozan. Entonces, si alguien completa su carrera y está muy contento porque tiene su título, todos nos alegramos con él. Si alguien está muy triste porque tuvo una desgracia, todos nos unimos a él. Es lo que está haciendo la Biblia. Y esta ayuda debe ser de corazón y no por un mandamiento de Pablo. 2 Corintios 9, versos 7 al 8 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces te dice, vamos a ser compartidos, no con tristeza, sino con un corazón compasivo, no por necesidad, porque me lo dijo fulano, porque aquí no es una situación de esclavitud, sino porque Dios me dio para que yo también comparta con los demás y para que con eso que yo soy consolado pueda consolar a los demás y que por lo tanto voy a confiar en Él y esperar en Él y Él me va a dar también todo lo que yo necesite para poder ayudar a los demás.
Y estos principios que Pablo enseñó a la iglesia de Corinto se han enseñado a las iglesias de toda la historia de la humanidad. Una de las que en particular está interesante estudiar es la iglesia o las iglesias, porque hubo varias que lo hicieron, en Estados Unidos del siglo XIX. Esas iglesias tuvieron organizaciones de caridad que además redactaron todo lo que les pasaba y escribieron libros y reportes y cuestiones que es interesante estudiarlas hoy para poder aprender de ellos. ¿Y por qué reinventar el hilo negro, digamos, o por qué no leer lo que otros cristianos a través del tiempo ya aprendieron y podemos hoy nosotros tener referencias de ellos para no repetir errores que pudieron ellos haber tenido y para aprenderlo a hacer de la mejor manera? Entonces, cuando uno lee los escritos de aquellos cristianos del siglo XIX, en Estados Unidos y también en Inglaterra, hay cosas que aprendieron. Por ejemplo, hubo una organización que era la Charity Organization Society, que es Sociedad de Organización de la Caridad, y ellos criticaban la caridad indiscriminada. Porque la ayuda indiscriminada, o sea, cuando tú te pones a ayudar así sin lógica y nada más te pones a ayudar y ayudar sin tener el juicio, que finalmente en la Biblia habla de un don del que reparte. No es lo mismo dar dinero o dar ayuda para que una persona con sabiduría la reparta de una manera proporcional y justa y adecuada para ayudar a los demás. Y ellos decían, ten cuidado con dar una ayuda indiscriminada porque fomenta la dependencia. Y el propósito no es hacer que la gente dependa de ti. Que si le das tanto y le das tanto y le das tanto, llega un momento en el que dicen, no, pues ya, ¿para qué trabajo? Aquellos vienen y me dan y me dan y me dan y entonces ya no me esfuerzo. Y ellos buscaban entender quién era el pobre merecedor, así le llamaban, o el no merecedor. Entonces vamos a ver esta ayuda que tenemos, a quién merece o quién es la persona, el adecuado, el deserving, aquel que vale la pena que yo le dé a esa persona o aquel que no es merecedor y que es indigno porque es altanero, porque no se esfuerza y no es merecedor. Entonces ellos estudiaron esa parte de cómo es el ser humano cuando está en necesidad, qué características tiene aquel que merece y aquel que no merece. Y hubo varios, estoy hablando de ese movimiento. Hay otro que se llamó Movimiento de Recepción en Casas, Settlement House Movement, que fue de Chicago en 1889 y que apoyaba la integración de migrantes y gente pobre. Y buscaba ayudar a las personas que se incorporaran a un mundo productivo a través del trabajo, con ayuda inicial que le conseguían las condiciones para trabajar. Acuérdate que en aquel entonces a Estados Unidos llegaba mucha gente de Europa, de otros países, y estaban buscando trabajar y el sueño americano. Y no, entonces llegaban sin nada, con lo que traían una maletita, con ganas de trabajar, y a veces los hospedaban, a veces los recibían, a veces los ponían en refugio, los ayudaban, les conseguían trabajo. Aquí hay un empresario que necesita obreros o necesita esto, y les daban comida o los ayudaban, pero para que ellos pudieran levantarse. Y detectaron que las personas que eran ayudadas, cuando tenían una naturaleza caída, que también buscaban restaurar, tendían a dos problemas principalmente. Hay dos problemas a los cuales la gente tiende cuando le empiezas a ayudar. Y el primer problema al que tiende el ser humano cuando está recibiendo ayuda, y hay que tener cuidado, es que tiende a dejar de esforzarse. Tendemos a la ley del mínimo esfuerzo. Tendemos a que si nos dan todo digerido, nos tiremos a dormir y no hagamos nada. Entonces, ellos asociaban la pereza, la flojera, con el abuso de la asistencia. Y creían que tú tenías que tener mucho cuidado al ir a ayudar a alguien, que no estuvieras fomentando un mal hábito en él, que a final de cuentas lo correcto es, lo voy a ayudar para que se levante y se vaya a trabajar. No lo voy a ayudar para que lo mantenga toda la vida, porque si te pones a una persona que es dependiente de ti y está todo el tiempo dame, no acabas nunca. Y Dios nos llama a hacer las cosas con sabiduría. Entonces tenían ellos lemas como, te doy una mano para levantarte, pero no solamente te la extiendo para darte, sino mi mano es para levantarte.
Cuando una persona está caída, yo te voy a dar la mano, pero no con una torta o algo así solamente, y que te la esté dando y te la doy mañana y pasado y siempre y siempre y siempre, porque te vas a quedar sin trabajar y vas a depender de mí y eso no sirve. Si no es, te doy una mano para levantarte, porque estás en un problema, porque estás en una necesidad, porque estás enfermo, porque, ok, te voy a ayudar mientras estás enfermo, pero luego sanas de tu enfermedad y te vas a trabajar. Y te vas a capacitar. A lo mejor estás joven y no sabes hacer las cosas, ok, te voy a enseñar un curso para que aprendas a trabajar en esto o en esto otro, pero luego te vas a trabajar. Entonces te doy la mano para levantarte, no te doy la mano solamente para darte. Era un lema que ellos tenían. Y como buscaban que la gente no fuera recargada, cambiaban la ayuda por esfuerzo. Y a veces, no sé, si llegaba alguien y no había trabajo, a veces, digamos que buscaban darle trabajo, ¿no? O a ver, trabaja en algo, oye, no nos ayudas a lavar los platos a lo mejor, o no nos ayudas a servir. Buscaban que la gente se esforzara también, no nada más es estirar la mano y que me lo den, sino haz algo, porque querían enseñar, ok, puede ser suplido, pero la manera natural de ser suplido es a través del trabajo. Y era incluso tan radical el asunto que si no tenían ya nada que hacer, si ya no había platos que lavar o cosas que hacer, había gente que decía, bueno, ensucia la pared, y agarraban una pala, le aventaban tierra y luego le decían, lávala, provocando la necesidad para después ser ayudado. Y a veces también buscaban pruebas de que la persona era digna de ser recibida. Por ejemplo, a ver, estás buscando empleo, ¿cómo te ha ido? A ver, ¿a quiénes has visitado? ¿De qué sabes hacer para que yo te ayude a ir, no sé, a donde yo conozca que te puedan recibir? O a veces los invitaban a trabajos comunitarios de autoayuda, y entonces sí, les ayudaban y los recibían, les iban dando de comer, etc. Pero a lo mejor sabían que es ayudarlo un mes, o 2 meses, o un tiempo, pero no es cargarlo de por vida, porque ya se hizo flojo y porque no quiere realmente cargar, como dice la Biblia, cada uno llevará su propia carga. Y es muy pesado que yo lleve mi carga, y aparte la tuya, y la tuya, y la tuya, y la de todos, porque no quiere cada quien llevar. No, que llevo mi carga y te ayudo con la tuya un poquito en lo que te levantas tú y la llevas. Entonces, por ejemplo, si una persona pedía comida o dinero, pues buscaban que ellos se superaran. A lo mejor, ok, bueno, te vamos a dar clases, te vamos a estar dando de comer. Tenían centros muy grandes y ya muy organizados, pero también te vamos a enseñar a leer, que era una bendición doble, ¿no? Y entonces te vas a venir a estas clases de alfabetización y te vamos a enseñar a cuidar a tus hijos, y veían que los hijos estaban totalmente descuidados, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen padre. Buscaban enseñar la moral, la compasión cristiana, etc. Y a veces tenían que tener ciertas tareas, ser limpios en su persona, con sus hijos, tener cuidado infantil para con su familia. La ayuda no era gratis, sino era una especie de inversión moral en donde tú ves por ti, te vas levantando, te voy ayudando y al mismo tiempo te alimento y te ayudo en lo que tú vas y consigues como vamos viendo y te encarrilo en la sociedad. Y eso los hizo un país muy productivo. Se hicieron ricos realmente, les fue muy bien, y hubo gente que se hizo fuerte económicamente y que luego también empezaron a ayudar a otros y dijeron, no, pues yo llegué con una maletita y solamente un poquito de ropa y me ayudaron, me dieron de comer, lo agradezco, y conseguí trabajo y ahora ya tengo mi casa, tengo esto, tengo lo otro, ahora yo también voy a ayudar. Y también ese iba y ayudaba y empezó a hacerse como una espiral benéfica, positiva, en la que unos a otros se ayudaron y se levantaron mucho como nación. Este principio de no ayudar al que no quiere trabajar, Pablo lo enseñó. Segunda de Tesalonicenses 3, versos 10 al 13, dice la Biblia, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y aquí te está poniendo contra las cuerdas, porque ¿cuánto tiempo puedes estar sin comer? ¿Cuánto puedes estar sin comer? ¿Un día, 2 días? O estate un día y ya te vas a empezar a sentir mareado en la noche. Y al día siguiente vas a estar pensando todo el tiempo en comida y al tercer día más. No puedes estar mucho tiempo sin comer. Entonces, si no quieres trabajar, no comas. ¿Quieres comer? El fruto de la comida es porque trabajas. Porque ahí oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, o sea, no de acuerdo a lo que los apóstoles enseñaban en la iglesia, no trabajando en nada,
sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Entonces sí enseñaba a la iglesia de Tesalónica: no te canses de hacer el bien, pero no se lo hagas al flojonazo que no trabaja. O sea, si no quiere trabajar o no se quiere esforzar, que no coma. Lo pone contra las cuerdas. O trabajas o no comes. Y entonces, ¿qué te queda? Pues voy a trabajar. Y si no tienes trabajo, voy a buscar trabajo. Me voy a esforzar en encontrar trabajo para que realmente lo tenga, ¿no? Y no puede ser que si no tienes trabajo no lo encuentres. Va a haber trabajo de algo, va a haber algo que vender, va a haber un carro que lavar, va a haber algo que manejar, va a haber algún lugar donde vas a encontrar a lo mejor no hay trabajo pagado como te gustaría que fuera pagado, pero sí hay. Y si no hay en un lado, hay en otra cosa. Pero hay. Y realmente en México, creo que si le buscamos, cualquiera puede encontrar trabajo. A menos que estés en una situación de enfermedad grave, o que seas un niño, obviamente no lo vas a poner a trabajar, será abuso infantil, o que en tal caso vamos a invertir en él para entrenarlo y que algún día trabaje, pero tampoco es una inversión eterna. Lo voy a entrenar, lo voy a enseñar a su carácter, a formar, etcétera. Algún día va a crecer, va a saber leer, va a tener un oficio y se va a ir a trabajar de algo que él escogió y lo voy a ayudar. Pero no es, tomo a alguien que es una persona dependiente y le doy caridad indiscriminada para que se me cuelgue. No se trata de eso. Y hay que tener cuidado de eso. Al perezoso, en vez de recibirle la mano que extiende para pedir ayuda, Dios le pide reflexionar y trabajar. Proverbios 6, versos 6 al 9 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? O sea, ¿cómo una hormiga que tiene una capacidad mucho menor mental que nosotros, que es un animal pequeño y que no tiene tanta ciencia y tanto conocimiento, van y se organizan entre ellas y trabajan y se esfuerzan para tener lo necesario? Y nosotros, ¿por qué no nos vamos a esforzar? Y muchas veces hay que tener cuidado si detrás de la carencia no hay pereza. Si tengo carencias por flojo, pues me las merezco. ¿Por qué no te fuiste a trabajar? Pues si está vacío el refri y yo pude haber trabajado, pero me la pasé dormido toda la semana y no hice nada, pues oye, ponte a trabajar para que esté lleno tu refri. No es digno vivir así. Ok, estás enfermo, sale, te ayudamos. O estás en necesidad, ok, está bien. Pero ten cuidado de que aquel a que se ayude sea realmente una persona que tenga una actitud digna. Incluso hay mendigos profesionales. Por ejemplo, en Richmond, Virginia, había una mujer que se dedicaba a pedir en las calles. Llegaba en su Fiat 500, fíjate nada más, llegaba en su carro, lo ponía ya a la orilla de la carretera y se estacionaba y se bajaba y se ponía a pedir. Y llega un momento en el que pues no es tan mal negocio pedir, ¿no? Y un hombre la vio y se puso a regañarla y a decirle: oye, deja de robarle dinero a la gente, tú no eres una persona necesitada realmente. Y ella simulaba tener una discapacidad, pero no tenía ninguna discapacidad y por eso estaba pidiendo. Y como la gente es simple a veces y ya nomás quiere, ay, pobrecito, y le doy, pero no averigua si realmente es digno o no digno, pues empiezan a darle y hacerla como una persona, como si fuera digna de la caridad. Y el otro que está realmente necesitado en el hospital o en un lugar lejano donde no puede ni ir a pedir, a ese sí ni me meto a ir a averiguar. Y eso no quiere Dios, quiere que busquemos quién es una persona digna. En vez de avergonzarse de esa mujer, le dice a aquel que la estaba increpando: oye, alguien va a terminar matándote, ¿eh? ¿Y qué es eso? Una amenaza. Finalmente la reportaron y fue arrestada por la policía y demás. Pero en México estamos muchas veces tristemente llenos de mendigos profesionales que se la pasan pidiendo, que a veces hasta usan niños y que hay que tener cuidado. Yo una vez estaba ayudando a un amigo que estaba estudiando mecánica y me dijo: mira, vente, te voy a enseñar cómo se hace. Y estaba ahí desarmando su carro. Yo fui ahí como de chalán para aprender con mi amigo mientras él lo hacía.
Y cuando estábamos ahí en su casa desarmando y demás, platicando, pasó un niño y pidió dinero. Entonces yo le iba a dar dinero al niño y me dice, no le des nada, hombre, a ese no le des nada, yo lo conozco re bien. Bueno, no le di. Dije, bueno, pues se lo conoce ya. Al rato llegó el niño diciéndole, mira todo lo que me saqué. Una bolsota de monedas, y me impresionó de verdad cómo en unas 2 horas ganó bastante dinero aquel niño pidiendo, y sabía él que nada más era como un experto en pedir, pero que no estaba en una verdadera necesidad. Entonces hay que aprender y hay que tener cuidado de la manera en la que damos. Uno, por la pereza. Segunda área que detectaron las iglesias del siglo XIX es que la otra característica que tiene el ser humano caído, con la cual le cojea, es la ingratitud. De tal manera que los cristianos del siglo XIX buscaron que su generosidad fuese agradecida, pero no agradecida para ponernos, no, somos de lo más, somos lo máximo y somos la iglesia más importante. No, no es por eso, no es para que me des gloria a mí, sino para que tú aprendas buenos principios a ser ayudado, y un buen principio es decir gracias. Entonces establecieron un modelo que Goodwill le llamaron, donde vendían ropa y a veces tenían y juntaban entre todos colectas de ropa y de cosas y comida y demás. Y enseñaron a la gente que, pues, no nada más te la voy a dar, o sea, no me vas a agradecer con algo. Y como estabas empezando a trabajar o algo, te la vendo a lo mejor muy barata, aunque sea en un peso. Aunque sea en algo barato, pero algo que tú entiendas que te cuesta. Y que no nada más es extender la mano, sino que vas a decir gracias, y que también vas a dar algo que esté a tu alcance, a lo mejor que no sea el costo, pero que te voy a ayudar, pero que de alguna manera te va a quedar claro que las cosas se obtienen simbólicamente y mentalmente trabajando. No es pidiendo, no es pasando tu responsabilidad en alguien más. Es tomándola tú, por un tiempo ser ayudado en lo que te levantes. Pero no puede ser eterno. Esa gente que por siempre es ayudada, ¿por qué? Bueno, sí, por siempre, si es un enfermo terminal, ¿no? O si es una persona que ya no está en una posición de ser, ok, no, ¿qué quieres? Está postrado en una cama, ni modo que no lo ayudes. Sí, pero si estás con capacidad de trabajar y con capacidad de sacar las cosas y es por siempre que me ayuden, hay algo raro en ti. Y no debe ser así. Y Jesús enfrentó la ingratitud de un grupo de personas y el agradecimiento de uno de ese grupo, y el agradecido fue el bendecido, el más bendecido. Y vamos a ver ese ejemplo en la sanidad de los 10 leprosos. Lucas 17, versos 12 al 14, dice: al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, ser leproso era una gran tragedia. Estaban relegados por la sociedad, estaban por la creencia que había vistos muy de lejos y con mucho cuidado. Cuando el leproso caminaba, tenía que ir diciendo: leproso, 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 para que la gente se alejara. Entonces hacían sus microsociedades donde ellos vivían y estaban juntos entre ellos porque no podían pertenecer. Y ven a Jesús de lejos y les piden misericordia, y él le dice: vaya y muéstrate a los sacerdotes. Porque un deber del sacerdote era revisar al leproso, ver si quedaba sana la lepra o no. Y al hacer eso, Jesús les estaba guiando a una persona que les iba a ayudar a entender su vida y por qué razones había caído esa enfermedad, que finalmente era un trato que había en la antigüedad para ver los corazones. El caso es que ellos obedecen aquello que Jesús les dice. Bueno, me pide que vaya con ese sacerdote, quiere decir que voy a tener un milagro en el camino y que el sacerdote me va a revisar. Por lo tanto, era un acto de fe. Bueno, estoy todo leproso, pero me voy acercando porque algo va a pasar de aquí a que llego con el sacerdote. Y tuvieron ese acto de fe inicial y fueron sanados en el camino. Y después, solo uno de ellos regresó agradecido. Uno agradecido y 9 ingratos, no agradecidos. Lucas 17, versos 15 al 19 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. Fíjate qué humildad de este hombre. Glorificó a Dios. Eso no lo pudo haber hecho en hombre alguno. Y eso le dio gloria a Dios y se postró en Jesús, que al postrarse y hasta el rostro en tierra, la cara le tocó la tierra y estaba reconociéndolo como Dios. Doy gloria a Dios y tú eres Dios que hiciste eso, dándole gracias. Y este era samaritano, o sea, ni siquiera tenía mucha instrucción religiosa ni nada, pero tenía un corazón de dar gracias. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Fíjate cómo Jesús sabe exactamente lo que hace, exactamente lo que da, exactamente cuántos fueron. Y nosotros también tenemos que ser como Él, de saber a quién damos y qué damos y cómo. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Como decir, yo hubiera querido tener a los 10 aquí postrados. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Solo a uno lo salvó, que lo más importante no es el cuerpo, es el alma. Pero tú viniste y me reconociste como Dios y te postraste. Y quisiste tener una relación conmigo. Por eso quisiste darme gracias. Quisiste corresponder ese acto de amor que yo tuve contigo y decir gracias. Yo también quiero tener una relación contigo. Yo también quiero ser tu amigo. Yo también te quiero bendecir. Yo también quiero tener tu amistad. Yo también te quiero conocer. Yo también quiero que te levantes porque tu fe te ha salvado. Eres mi hijo. Ya estaba aquel leproso dentro de la primera iglesia de Jesús. Entonces, la gratitud es algo que debe de haber para que pueda haber una siguiente bendición. 9 fueron sanados de la lepra, después murieron de alguna cosa o de otra, pero se perdieron. Uno fue sanado de la lepra del cuerpo y de la lepra del corazón, porque fue a Dios con gratitud. Y esa gratitud que fue la condición que permitió que Jesús extendiera más su gracia, debemos imitarla nosotros y tener gracia con aquel que es agradecido y extender la mano a aquel que sabe corresponder a la gratitud porque quiere cambiar y se quiere levantar y quiere ser diferente y quiere una vida nueva como aquel hombre samaritano, pero con un corazón adecuado que fue agradecido para con Dios. Vemos entonces que Dios quiere que nosotros aprendamos a tener misericordia y que quiere Dios que seamos nosotros conscientes de esto. Aún el mismo Jesucristo dijo que íbamos a ser parte de un reino donde iba a morar el amor y muy bendecidos y aceptados en ese reino, precisamente porque fuimos misericordiosos. Mateo 25, versos 34 y 36. Fíjate cómo está diciéndote la característica con la que va a meter gente a su gloria. Dice, entonces el rey dirá a los de la derecha. Acuérdate que va a estar juzgando, unos a la derecha, unos a la izquierda. Después de que termine el juicio, el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, fíjate cómo Jesucristo reconoce a aquel que fue compartido y compasivo. Y dice, se identifica tanto con él que él mismo se presenta como si hubiera sido el necesitado. Y dice, yo fui aquel a quien tú le diste de comer, yo fui aquel a quien tú le diste de beber, yo fui aquel que no tenía dónde hospedarse y tú lo hospedaste, yo fui aquel que tenía frío y no tenía con qué cobijarse y tú me regalaste una chamarra, una cobija y me cubriste. Yo fui aquel que estaba enfermo y a lo mejor no podía levantarse y me sentía mal y tú viniste conmigo. Yo fui aquel preso que no podía salir y estaba en la miseria en la cárcel y tú me visitaste.
Yo fui. Y te agradezco eso que hiciste por mí. Y ven y entra a la gloria. Ahora yo te voy a pagar, yo te voy a bendecir, yo te voy a compartir como tú me compartiste a mí. Tú me compartiste una torta, tú me compartiste un agua, tú me compartiste algo. Yo te voy a compartir de mi gloria a ti. Ven, entra. Tú eres bendito de mi Padre. Yo te amo, yo te recibo, yo te voy a compartir. Tú compartiste conmigo. Entonces, cuando veamos a una persona enferma, necesitada, ¿a quién debemos de ver? A Jesús. Porque dárselo a ese enfermo es como si se lo diera a Jesús. Y no es, ay, me pesa darle al enfermo, me cuesta cargarlo, me cuesta hacer esto por él. Porque ¿cómo le darías tú a Jesús si tuvieras el privilegio de invitarlo a tu casa a comer? ¿Cómo le darías tú? ¿Te quejarías? ¿Te quejarías? Ay, Jesús, pediste otro taco y yo no pensaba darte tanto. ¿Le harías eso? ¿O dirías, pues que coma lo que sea, ¿no? Es un privilegio tener a Jesús aquí, ¿no? Y si necesita más agua y tiene sed, ¿no se la darías luego? ¿Y si está cansado, no le darías hasta tu cama? ¿O le darías quejas? Ay. No, ¿verdad? Entonces, debemos aprender a amar al necesitado como amaríamos a Jesús. Es lo que está diciendo este pasaje. Y cuando hagamos eso, llegará un día en el que Jesús te diga, ven bendito de mi Padre, ahora yo te voy a dar a ti. Y va a llegar un día en el que sea la cosecha. Tú sembraste aquí con el necesitado. Vas a después a cosechar arriba con Dios que te va a compartir. Dios mismo pagará. Mateo 10, versos 41 al 42 dice, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Aun cuando dieras un vaso de agua, pero te dice cómo, fría. O sea, un agua que valga la pena. ¿Por qué agua fría? Porque pues ahora agua fría está fácil obtenerla, ¿no? Porque vas al refri y la sacas y ya, ¿no? Le pones unos hielos, que casi todos tenemos refri y tenemos hielos. Pero en aquel entonces, si tú querías un agua fría, ¿cómo le hacías? Pues hacía un calorón. Entonces, si querías un agua fría, tenías que ir al pozo, bajar la cubeta y allá, donde no le daba el sol, sí estaba fría. Sacabas la cubeta y le servías un agua fría. Y entonces la persona que estaba toda acalorada ahí y a la cual tú ibas a atender, tomaba un agua fría. Es algo gratis, porque el agua siempre ha sido casi gratis, ¿no? Yo digo, pagamos el agua y todo, pero comparado con la cantidad que usamos es muy, muy, muy barata. Gracias a Dios. Pero que te cueste un esfuerzo de ir por el agua fría. Y precisamente por eso muchas veces la gente no hace misericordia, porque no quiere esforzarse, porque quiere buscar su bien. Pero dice Pablo, y lo leímos juntos, ninguno busque solo su bien, sino el del otro, ¿no? Entonces, pero dice que no perderá su recompensa. ¿Qué recompensa? Pues ya la leímos, cuando diga, vengan, venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Tú preparaste un vaso de agua fría y fuiste al pozo y le bajaste la cubeta y luego la volviste a subir para traérsela fría y que no fuera caliente de la que tenías allá a lo mejor guardada. Yo también estoy preparando algo para ti. Un reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Un cielo precioso. Un lugar hermosísimo. Como dijo Salomón, a Jehová presta el que da al pobre, el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y Dios es bueno. El simple privilegio de algún día verlo, de algún día estar con Él, de algún decir, yo alcancé misericordia. Yo también fui ayudado, yo también tuve la compasión. ¿Por qué no ser compasivos nosotros con los demás?
y buscar que otros reciban esa compasión. No decir, ay, qué bueno que están ayudando, hablando de la compasión para que sean más compasivos conmigo. No, vamos a aprender todos a ser compasivos y ayudarnos unos a otros. Cuando estemos en el cielo, ya no va a haber una oportunidad de aliviar el sufrimiento humano de nadie. Ya no vas a poder amar a alguien y llevarle de beber, porque ya no va a haber más lágrimas, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más hambre ni dolor. Las cosas viejas pasaron. Ya no vas a poder predicar, porque, ¿quién va a hablar de Jesús cuando Jesús esté ahí? Él mismo va a hablar mucho mejor de sí mismo de lo que tú lo podrías hacer. No vas a poder llevar un alma a Cristo. Esos privilegios de amar a alguien, darle algo a Cristo, darle un pan a Cristo, darle un agua a Cristo, que se identifica con el necesitado, están aquí en la tierra. Llevar un alma a Cristo. Si dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Esos privilegios ya no va a haber después. Es un gozo que no va a haber en el cielo. Hoy tenemos un gozo al amar que no va a haber en el cielo. ¿Por qué no vivirlo? ¿Por qué no darlo? Entonces, hay que aprender a ser compartidos y hay que aprender a agregar sabiduría. Hay que aprender a buscar al que es digno y darnos por él. Yo tuve una experiencia hace tiempo, creo que alguna vez la había contado. Mi esposa y yo empezamos a ayudar a un ciego que nos dio compasión en la calle. Estábamos en otra ciudad, estaba ciego y nos daba compasión y estaba siempre herido, siempre mal, y lo empezamos a recibir. Y el caso es que nos lo llevamos a la casa. Lo bañamos, le ayudamos, le dimos ropa. Y de estar así rodando en la calle bastante sucio, empezó a tener una vida digna, le dimos un cuarto para él, se bañó y estaba siendo atendido. Lo llevamos con un doctor, le hicieron estudios para ver si podía quitársele lo ciego, pues habría que ver si lo podíamos ayudar, ¿no? Lamentablemente no, lo agarraron a golpes entre varios y le dañaron el nervio y ya iba a ser ciego permanente. Entonces después de que vimos eso, bueno, que iba a ser ciego permanente. Bueno, vamos a restablecer tu salud y vamos a buscar un trabajo. Digo, aunque seas ciego puedes trabajar, ¿no? Y estaba en la casa y a veces me empezó a decir, oye, déjame salir un rato ahí a la calle. Sí, claro, sal, pues finalmente no es una cárcel, ¿no? Pues es una casa. Pero tenía mucha habilidad para andar en las calles. Aunque era ciego, era muy bueno. Sabía andar en la calle y luego regresaba. Y de repente a mi hijo, que estaba el mayor recién nacido en aquel entonces, era un bebé pequeño, le da rotavirus. Y voy con el doctor a que lo atienda y el que lo ayudó fue el mismo que ayudó al ciego, que era un doctor que se congregaba con nosotros. Y me dijo, ¿sabes? Eso te está pasando, le está pasando al bebé por el ciego que tienes ahí. Porque cuando va y sale a la calle y está así como un papel que anda para un lado para otro, va y agarra cuánto virus tiene y luego tú vienes y lo metes de regreso a la casa y eso es un problema, es un riesgo. Y dije, tiene razón el doctor. No puedo arriesgar a mi hijo por el ciego, porque está bien ayudar al ciego, pero no puedo poner en riesgo a mi familia. Entonces lo recibí otra vez. Oye, ¿sabes qué? Mira, mi hijo se enfermó, le conté. Así que te voy a tener que cambiar la regla. Tienes que decidir, o te quedas aquí y te voy a ayudar y vas a encontrar trabajo y vas a tener una vida digna y te vamos a dar una mano. O si quieres salir a la calle y quedarte allá, pues no te voy a poder recibir, porque si no al rato se va a volver a enfermar mi hijo o algo, y no puedo hacer eso, ¿no? No puedo arriesgar a mi familia. Y me dijo el ciego, me quedo en la calle. Y así se despidió. Pero no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Tienes que ver si quieres ser ayudado y poner tus energías con la persona que sea adecuada. Bueno, no sé si siga vivo el día de hoy, pero tuvo una oportunidad de tener una vida diferente a la que tuvo en la calle. Y te lo cuento porque nuestras experiencias deben de ser para aprender y para que juntos veamos de qué manera ayudar a quien sea digno. Aprender de aquellos cristianos que buscaban, vamos a ver quién es merecedor de la ayuda. Y cuando alguien sea digno, darla de todo corazón hasta que se levante. No darla
manteniendo a un ingrato que siempre va a estar pide y pide y pide, nunca se va a esforzar y siempre va a estar necesitado porque no se quiere levantar y esforzar, sino levantando a aquel que quiere ser digno y se quiere esforzar y quiere cambiar. Dios mismo lo hace. Salmo 107, versos 11 al 15. La primera parte del 15 dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Fíjate cómo estaban estas personas que aborrecieron el consejo de Dios. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien les ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben las misericordias de Jehová. O sea, te está enseñando el pasaje. Vamos a alabar, vamos a reconocer la misericordia de Dios. Pero además de alabarlo, porque Él es bueno y eso hace, ayuda al necesitado, vamos a reflexionar en esta misericordia que hace el Padre. Te está hablando de un grupo que estaba mal en extremo, que tenía la palabra, que despreció la palabra, que se rebeló a la palabra y que en su corazón odió las instrucciones de Dios. Entonces Dios actuó en consecuencia con ese grupo y se alejó. Pues si me odias, si no quieres que yo esté cerca y demás, te dejo, está bien, ya, me voy. Caen en quebranto sin Dios, pues no podemos vivir sin Dios y lo necesitamos. Se quedan en sus durezas y les va muy mal. Viene la desgracia a ellos y cayeron. ¿Y qué crees? Nadie los ayudó. Nadie los ayudó. Ahora estaban en miseria, estaban caídos, estaban en desgracias. ¿Quién los ayudó? Dios. ¿Cuándo los ayudó? Cuando tenían una actitud humilde. Se extendió su misericordia y los ayudó. Dios fue su último recurso. Al que despreciaron, al que no valoraron, ahora fueron y lo buscaron. ¿Qué podemos aprender de esto? Imitemos a Dios. Amemos y hagamos misericordia cuando la gente tenga una actitud adecuada para ayudar y para amar y para darnos por el necesitado. ¿Amén? Bueno, pues con esto termino. Un abrazo a todos, Dios les bendiga, que tengan bonita tarde y seguimos buscando juntos a Dios y poner en práctica el amor. Dios les bendiga.